Ahora tenemos el primero, que es Introducción al Islam. Lo que dije en la presentación son conceptos básicos para ponernos por lo menos todos en un mismo sitio, homogeneizar el curso, homogeneizarnos todos y todas y poder empezar desde un punto. Seguramente aquí en el público, en esta audiencia, habrá gente que sabrá unas cosas, sabrán otras. Aquí el objetivo no es saber, sino es compartir conocimientos desde los puntos de vista de cada uno. Hay un poco de viento, tengo que ir ordenando los papeles. Y bien, tal y como se me enseñó a mí esto, como así bien empezó este proyecto, que es como se me enseñó a mí, como ya no soy mi equipo operativo, cómo se nos instruyó en lo que es el Islam, para poder entender a la sociedad en la que nos íbamos a mover, interactuar en los próximos años, ¿no? Los siguientes años. Desde el 2007 hasta 2014 estuve desplegando, tanto en zonas chiitas como sunitas, y con este tipo de instrucción y de clases que nos daban, era como desplegamos y cómo podemos entender a la sociedad. Así que creo que es lo mejor, y el que tenga alguna duda o quiera compartir algo, por favor que lo haga y lo hablamos. Todo es bueno. Bien, como ven, aquí he compartido con ustedes lo último que les di a la última célula que desplegó en el Líbano. De hecho, despliegan el 13 de junio de este año. Como ponen aquí, Introducción al Islam, plan de instrucción previo al despliegue de la célula MESAINS Líbano 2020. ¿Qué es la célula MESAINS? La célula, el personal, en este caso del Líbano, de la misión UNIFIL, en la base Cervantes, en Marjayún, al sur del Líbano, donde está la RELIF, y allí va a desplegar la brigada paraquedista ahora. Está en proceso de despliegue ya. La Legión vendrá ahora, saliente, y hay un grupo de 8 operadores, militares, soldados, cabos y sargento, que van a una célula que es la de MESAINS, que es la de seguridad, cámaras, detección de intrusismo, todo lo que es seguridad a lo que es la base, ¿no? La BMC, Base Miguel de Cervantes. Bien, ellos tenían una necesidad, el mando entendió que había una necesidad de comprensión de la sociedad. Nunca habían desplegado, ninguno de los que va de este grupo de 8 personas no había desplegado al Líbano nunca, ni a Afganistán, con lo cual había que explicarles a quién se enfrentaban, a quién iban a tener enfrente y con quién iban a interactuar. No se va a volar nada, espero, a cogerle la mano. Así que les expliqué que iban a ir a un país chiita, que iban a tener que comprender que era un país soberano, que no era Afganistán, que no era Irak, que no era un estado fallido, que la presencia de Israel era totalmente superior, la presencia de esa atmósfera judía y de rechazo también a los judíos. Hezbollah está en todos los lados. Y lo que me dediqué fue explicarles al principio lo que era el Islam. Les haces preguntas, les haces una serie de cuestiones al principio antes de empezar y siempre acaban diciendo lo mismo, ¿no? Que si Salamu Aleikum, que si... Bueno, frases tipo que tenemos en Occidente que no acierta en lo que esta sociedad es en realidad, ¿no? Y más en el Líbano, que es un compendio de religiones, un compendio de confesiones. Hay cristianos, drusos, chiitas, sunitas, maronitas, hay de todo. Bien, utilicé al principio para que ellos, también para que la audiencia se sintiera que estamos todo el mundo comprometidos al mismo barco, perdón, compartí una frase de una persona a la que sigo, que es el teniente coronel de artillería Manuel González Fernández, que salió hace poco en la mesa del coronel, junto con el señor Pedro Baños, coronel Pedro Baños, que también está en este centro de estudios, en CEDEGIS, y tiene un curso de geoestrategia muy interesante. Y este hombre, el teniente coronel, dice una serie de cosas, ¿no? Entre ellos una frase que a mí me gusta mucho, es bastante acertada, y dice: la instrumentalización de un mensaje religioso para la obtención de unos fines en el fondo solo refleja las eternas ansias de poder que parecen ser parte de la naturaleza de algunos humanos. Creo que no tiene mucha explicación, salta a la vista lo que quiere decir, y es
la utilización, la instrumentalización de un mensaje religioso, poder convencer a gente débilmente con necesidades sociales, con necesidades de supervivencia para sus fines propios, ¿no? Lo que está haciendo el Estado Islámico es lo que está haciendo, lo que hacía Al-Qaeda y lo que está haciendo Al-Qaeda. Lo que hace Hezbollah, pero Hezbollah les convence con un sentimiento nacionalista. Y en síntesis, esta frase la tenemos presente. Los hermanos musulmanes la llevaron al extremo, Sayyid Qutb la llevó al extremo, utilizar un mensaje religioso para un fin particular. Bien, al principio lo que hay que hablar es el término de Islam, ¿no? Hay muchas definiciones de lo que significa el término Islam, ¿no? Pero una definición que dice la señora doctora Sol Torres, es la de que el Islam significa someterse a la voluntad de Dios. El todo como sumisión, en lo referido a la sumisión de la voluntad de Dios. ¿Qué dice ella, por ejemplo, también? Que es también a sus leyes divinas, el significado de camino para la paz con Dios. También lo entiende, tal vez se entiende, otras ramas lo entienden como camino para la paz con Dios, ¿no? Para los musulmanes significa la completa sumisión a su voluntad, la unicidad de Dios como creador, con fin último de la existencia humana. El Islam, ¿de dónde viene? Tiene su origen en el siglo VII en la península arábiga. ¿Qué había en esa zona? En ese momento había una serie de tribus, cada una con sus dioses, cada una con sus tradiciones, social y económicamente eran parecidas, como pone ahí, eran politeístas y religiosamente diferentes. Su nexo, la Meca. Es una ciudad donde había una construcción que Adán construyó en simbiosis con la que se supone que había en el cielo, en el paraíso. Recordemos digamos que Adán fue el primer profeta que manda a Alá a la tierra y se le dice que construya un santuario para rezarle a Alá o para santificar a Alá en la tierra, ¿no? Y él, según lo que le indica Alá, siempre por medio del ángel Gabriel, de Jibril, como dicen ellos, es la de construir un habitáculo que ahora conocemos como la Kaaba, hablaremos de ella, y allí pues todas las tribus dejan sus ofrendas, tienen ahí a sus dioses y cada uno le reza, con lo cual su nexo es la Meca, ¿no? Mahoma, tras un mensaje del ángel Gabriel, decide borrar todas esas, o apartar, rechazar, sacar de ahí todo ese tipo de religiones politeístas y hacerlas crear una, que es monoteísta, lo que conocemos como el Islam, ¿no? Tener en cuenta que el Islam no es una tendencia filosófica, sino que lo entienden ellos como una tendencia, como una forma de vida. El Islam se involucra en todo. Cree que hay un solo Dios, que es único, y el resto de confesiones las considera inferiores, ¿no? A los cristianos, por ejemplo, les tienen como asociacionistas. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, aquí en Occidente, se puede llegar incluso a entender que Jesús se puede asociar a Dios, ¿no? O el Espíritu Santo se puede asociar a Dios. En el Islam, a Alá no se le asocia a nadie. Alá es único, Alá no tiene género, hablaremos de ello ahora. El Corán. Lo que es el Corán fue, según la tradición islámica, fue traspasado del ángel de Alá a Mahoma por medio del ángel Gabriel. De hecho, el ángel Gabriel está presente en todos los ádices. Un ádices son narraciones, hechos que sucedían. Y según cuenta la tradición, el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma en una cueva y en esas apariciones le iba dictando el libro sagrado que solo existe en el paraíso. Solo hay un Corán, que es el que está en el paraíso, y este fue transcrito a Mahoma, el cual fue, junto con sus más allegados, fue escrito
en todo tipo de soportes, ya sean pieles de camellos, omóplatos, para poder extenderlo al mundo, ¿no? Y poder hacer una evangelización. En el mundo cristiano sería evangelización, ¿no? Hacer extender el Islam, ¿no? Se dice que Mahoma era analfabeto, con lo cual tuvo que tener ayuda, aunque también se dice que Dios, Alá, le dio de repente el conocimiento de la escritura y de la pluma a Muhammad, ¿no? Como he dicho, todo empezó con Alá, luego vino con Abraham y acabó con Jesús. Y Jesús profetizó que vendría un nuevo profeta llamado Muhammad. Muhammad, viendo que la sociedad tenía muchos dioses, que no era la ideal que él comprendía o que le decía Jibril, se fue a la cueva, se pone a ser de cueva ahí a filosofar, a lo que tuviera que hacer. Y el ángel Gabriel, como he dicho, se le aparecía y se le iba traduciendo o transcribiendo el Corán. El Corán no puede ser transcrito a otras lenguas, solo al árabe. De hecho, se considera que el árabe es una lengua divina. Y es el centro de fe de todos los musulmanes. ¿Qué se dice del Corán? Por ejemplo, lo que he apuntado, que el Corán explica toda la historia del mundo, marca las relaciones sociales y las relaciones con lo sagrado, ¿no? Abarca todos los temas que un musulmán pueda plantearse. ¿De qué se compone el Corán? Lo miramos. Bueno, antes de lo que se compone, que es así en transparencia, el Corán se diferencia de la Biblia, que la Biblia fue inspirada, ¿no? Pues después de la muerte de Jesús, pues una serie de cartas, de evangelios de sus seguidores, de sus apóstoles, inspiraban una historia, unos hechos que creen los musulmanes que no era cierta, ¿no? Creen que el mensaje no fue traspasado con autenticidad, mientras que si lo que fue pasado de boca en boca y fue mal interpretado, mientras que ellos creen que el que pasó de Alá a Mahoma era puro, era auténtico y no fue mal interpretado. Este hecho arroja una concepción del mismo como absolutamente verídico e inmodificable. Caemos en la conclusión de lo que he dicho, de que ya que ellos entienden que la Biblia fue pasada de una boca en otra, transcrita de un sitio a otro e interpretada, y el Corán lo entienden ellos que fue pasado de Dios a Muhammad, creen que el único libro que cuenta la verdad y que es inmodificable y que es divino y que no puede ser interpretado ni una sola palabra de lo que está dicho es el Corán. Ahí lo pone, palabra directa de Dios, leída directamente del libro que está en el cielo. Me repito, el Corán solo existe en el cielo islámico y solo puede ser escrito en árabe. Si está en español, en inglés, ya no es el mismo mensaje, no entienden que sea el mismo Corán, ni sea puro el mensaje traspasado. Mahoma era analfabeto, fue escrito por personas allegadas al profeta. Sus seguidores iban transcribiendo en el soporte que pudieran lo que Mahoma iba diciendo, lo que le decía Jibril, lo que le decía Alá. Para el musulmán, antes de Mahoma, existía la ignorancia, la jahiliyah, ¿no? Y con el Islam se obtiene el conocimiento. Se entiende que hasta que Mahoma no unifica en el Islam toda la religión y rechaza todo el politeísmo, hasta ese momento todo lo que había era desconocimiento, ignorancia, la jahiliyah. En el momento en que Mahoma unifica la religión y da a entender que está un Dios llamado Allah en el cielo marcando la vida y guiando a los seres humanos, los musulmanes, seguidores del Islam, hasta ese momento en ignorancia, y a partir de ese momento se obtiene el conocimiento total. Definiciones básicas: tenemos al musulmán, que es el que practica Islam. El ulema es un experto en religión. La yihad, una palabra muy famosa y ahora muy dicha para todo, igual que también se utiliza la palabra inteligencia para todo. Relojes inteligentes, móviles inteligentes, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, la inteligencia, pues lo mismo con yihad. La yihad. Bueno, ¿qué significa? Es un esfuerzo a favor del Islam. Básicamente, es un esfuerzo
a favor del Islam. Existen los yihads, la yihad menor y la yihad mayor. Hablemos de ella. El salafismo. El salafismo es una tendencia, una línea del Islam que marca la vuelta sincera a los orígenes, a los ádices del Islam. El hadith son, como he dicho, acontecimientos, hechos del profeta Mahoma. Luego la ya hemos hablado que la ignorancia, la sura, lo veremos después, son capítulos. Las aleyas son los párrafos de las suras, o los capítulos, ¿no? Los hadices, ya hemos hablado de ellos, son narraciones. Las historias verídicas, lo que cuenta realmente lo que hacía Mahoma. Es a lo que se rige, por ejemplo, Osama Bin Laden, Sayid Qutb, Hassan al-Banna, fundador de los hermanos musulmanes, los hadices. El volver a la vuelta sincera a los orígenes. Aquí tenemos una palabra, kafre, que es infiel, halal, famoso, permitido, haram, prohibido, y la sharia, cuerpo del derecho islámico, el derecho, la ley islámica. ¿De qué está compuesto el Corán? El Corán está compuesto exactamente por 114 suras, capítulos. Y aleyas, pues hay una cantidad discutida. Me he conseguido, en todo el tiempo que llevo desde el 2007 interesado, estudiando y me ha instruido por el Islam, en el que se ha determinado cuántas aleyas existen. Seguramente alguien profundamente conocedor del Islam puede más o menos cercar y cerrar el número más acertado. Como yo no lo sé, cantidad discutida en las fuentes abiertas, en libros, en blogs experimentados y en foros de debates o incluso en algunas mezquitas en las que me he entrevistado con algún especialista. Seguramente lograrán decir cuánta cantidad exacta o parecidos pueden haber. Todo este compendio, que es la composición total del Corán, que fue compuesto en dos épocas, fueron unidas por el tercer califa. Cuando se decidió unificar todo lo que es el Corán, todas las aleyas, todos los hadices y todo, se tardó 22 años. ¿Qué periodos comprendió esto? El primer periodo, en la ciudad de la Meca, el tratado espiritual. En el tratado espiritual no hay ningún problema, todo el mundo está de acuerdo, tanto chiitas como sunitas, todo el mundo está de acuerdo con la parte espiritual de lo que es el Corán, lo que es el Islam. Ya viene la problemática viene con el tratado político, ¿no? Que fue en la ciudad de la Meca, en la ciudad de Medina, disculpen, y cuando se sumaron esos dos tratados y se llegó a una especie de acuerdo, tras 22 años, el tercer califa decidió la creación de este libro llamado el Corán. Como he dicho, solo existe en el cielo. En el segundo periodo que hemos hablado, que es el político, se crea un problema, ¿no? En la escisión entre sunitas y chiitas. Los sunitas, ¿qué creen? Son los que avalan la elección popular según la tradición para ostentar el califato. El califato es un imperio islámico. No contempla una jerarquía, mientras que los chiitas son los que avalan la sucesión del califa en aquellos descendientes de Mahoma. Eran pros a la opción de Ali, de la familia del profeta. Y los sunitas, que el nombre viene de Suna, son los hechos del profeta, optaron por Abu Bakr, que fue el primer califa. Los chiitas contemplan una jerarquía. Actualmente el que ostenta la jerarquía total de los chiitas es el ayatolá de Irán. Bien, el chiismo crea 4 escuelas coránicas. Bueno, como pone aquí, la idea religiosa en tanto al Corán es idéntica. Y como he dicho ya otras veces, la discrepancia viene en la parte política. Se crean 4 escuelas coránicas, las cuales 3 aplican la analogía, la comparación de algo para explicar algo, a través del Corán y los hadices. Mientras que la otra escuela, que es la escuela Hanbali, que lleva el nombre de un especialista, de un estudioso antiguo del Corán, aplica la interpretación literal, que es a lo que los salafistas se agarran, que es la vuelta
a lo auténtico, a cómo era la versión original del musulmán, ¿no? Recordemos que tras la muerte de Mahoma, murió sin descendencia, sin uno que ostentara el liderazgo del Islam, con lo cual hubo una disputa, hubo una serie de debates de quién ostentaría el liderazgo islámico. Unos optaban por la parte de Abu Bakr y otros por la parte de Ali. Al final, como sabemos, Abu Bakr se alzó con el liderazgo total del Islam. Los partidarios de Ali estaban en contra y a la altura del tercer califa se alza Ali con el califato, se alza con el poder del liderazgo musulmán y finalmente, tras unos años de liderazgo, en una misa de los viernes en la mezquita de Kerbala, es asesinado por un fiel que le corta la cabeza y su hijo asciende al liderazgo de los chiitas. Ahí se hace la separación del chiismo sunita y suele ya explicarse el porqué de la no creencia de los sunitas de la autenticidad de la versión chiita. ¿Cómo clasifican los seguidores del Islam a las personas? Creen que en lo más alto están los musulmanes. El Corán les obliga a no realizar amistad con infieles, manteniendo una relación meramente de cortesía. No les obliga ni a matarlos ni a nada, solo ser corteses con ellos. El musulmán en sus relaciones sociales es soberbio, es altivo, con otras personas de diferentes confesiones. Me pasaba a mí en Afganistán que ellos no se relacionaban con cualquiera. Cuando nos reuníamos con alguna persona en algún lugar para sacar la información, esa persona solo hablaba con el que interpretaba que era el líder de nuestro grupo, de nuestro equipo, ¿no? Y ellos decían que quién era el Hajj. El Hajj era el que había ido a la Meca, con lo cual era el líder, con lo cual venía la persona que tenía que venir, ¿no? Y solo se relacionaba con ellos, con él, ¿no? Con los demás tenía una actitud bastante soberbia, como que él era el líder estaba en su casa y nosotros éramos meramente personas que aparecían por allí y había que ser corteses con ellos. Los cristianos se les trata como asociacionistas, no se les rechaza, pero tampoco se les tiene en cuenta. Y el resto son idólatras, no creen en nada, son gente que no tiene sentido de la vida, ni van por el camino correcto que ellos creen, ¿no? Palabras tipo importantes, lo que es haram del halal. ¿Qué es halal? Prácticamente hay que decir que el halal es todo lo que no está prohibido, ¿vale? Se permite el delito común contra infieles. Bueno, el haram, por ejemplo, he puesto algunas tipo famosas como comer sangre de cerdo, prohibido, ya que se entiende que el cerdo es un animal sucio, se maneja ante la sociedad, come de todo, con lo cual, prohibido. Comer productos del mar sin escamas, animales sacrificados por un ambiente idólatra, un grupo de gente que no crea en nada, o que no sea hacia Alá, que no sea sacrificado en honor a Alá. El alcohol y las drogas, por entender que el Corán entiende que les merma de su voluntad, la carroña no está permitida y animales que durante su sacrificio no sea en nombre de Alá. Los 5 pilares del Islam. Aquí tenemos los 5 pretextos por los que se mueve un musulmán, ¿no? Que son la profesión de la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Podríamos tener en cuenta, y algunos, según ha avanzado mi vida en relación con el Islam y con la gente con la que he visto envuelta, han acabado hablando que posiblemente incluso haya un 6º pretexto, un 6º pilar que se llama la yihad, ¿no? Creo que lo pongo en el trabajo como un trabajo, no es un trabajo al uso, sino como una discusión. Voy a mirarlo a ver. Pone... Bueno, en verdad les pongo que trabajen sobre wahabismo, salafismo, jairismo y sufismo. ¿Por qué creo que este trabajo de investigación es interesante? Porque podemos ver qué tipos de escuelas, qué tipos de vertientes hay en el mundo islámico.
Y también creo que en el fondo del debate me gustaría hablar sobre el sexto pilar, que es el de la yihad. Si en verdad creemos que hay un sexto pilar, se está creando, o ellos creen que hay un sexto pretexto para ser un buen musulmán, que es la lucha, que es el esfuerzo, que es la yihad. Bien, tenemos la profesión de fe, que es la shahada. Consiste meramente en la recitación de la fórmula tradicional que dice: yo testiguo que no hay otro Dios que Dios, y yo testiguo que Muhammad es el enviado de Dios. Con esto dicen que no hay ningún Dios, no hay nada más, no se puede equiparar a Alá con nada, como hacen los cristianos, que es la Santa Trinidad, que es poner a Jesús a la altura incluso, o a la Virgen María, a la altura de Dios, o asociarlos. Ellos no asocian con nada. Dios es único y ya está. ¿Cómo tienen a Alá? Lo pongo en el temario. Voy a citar varios algún punto. Consideran que, a ver, los tengo por aquí. Es el único, él da la vida y muerte a todo lo que le rodea, no se le parece nada en el universo, es anciano y eterno, no tiene fin ni principio. Es poderoso, no hay límite a su potencia. Sabio, no escapa nada a sus conocimientos, justo en su forma absoluta, la cual no puede ser juzgada por el criterio humano. Todo lo que hay en la tierra ha sido puesto por algo, por Alá, y nadie puede juzgarlo. Estableció lo que conocemos como ley de la naturaleza. Concedió al hombre la razón para juzgar las cosas que fueron puestas ante él. Alá es único y no se le asocia a nadie, lo que hemos hablado, ¿no? Y toda adoración hacia él está reservada, en todos los casos, sin excepción, entre otras. Para que veamos cómo consideran ellos a Alá. Y luego, en relación a Muhammad, se le considera el sello único, final y auténtico de todos los profetas. También se considera a Jesús como un profeta, pero no al nivel de Muhammad. Tenemos lo que hizo la Shahada. Aquí Sol, la doctora, una especialista de Islam, dice: la fe es la puerta de entrada al Islam. Esta es la primera y más importante práctica que se le pide a un musulmán, que es esta fórmula, ¿no? Yo testigo que Dios no hay otro, que Dios es único, y atestigo que Muhammad es el enviado por Dios para todos. Esta fórmula es repetida por el fiel en diversas ocasiones a lo largo del día, por ejemplo, tras la ablución previa a cualquiera de las oraciones diarias. Después tenemos la oración, Salat. Consiste en la obligación por parte del musulmán de rezar un total de 5 veces. Yo me acuerdo, estando en el Líbano, justamente en Marjayún, la ciudad, bueno, Marjayún pertenece a un corredor cristiano dentro de todo el compendio de confesiones que hay, pero el pueblo de Blate, que está cerca, pegado a la base de Marjayún, es chií, y obviamente tiene su mezquita. También tenemos otra, que era Kafirkela, que tenía también era también chiita y tenía su mezquita. Y a las 5 de la mañana me acuerdo que siempre despertaba la oración del alba, ¿no? Aquí tenemos las oraciones que tienen horario estipulado. Cada una de ellas tiene un nombre por cultura, ¿no? Salat al-Fajr, que es oración del alba; Azur, que es la del mediodía; al-Asar, que es la de la tarde; al-Maghrib, al atardecer, de ahí viene el Maghreb; Salat al-Isla es la de noche, ¿no? ¿Qué procedimiento tienen? Se considera que el suelo es impuro, con lo cual necesita ser cubierto, limpio, y además el musulmán debe de estar también saneado, limpio. Ahí arriba he puesto una foto mía en la mezquita de Sarajevo, en la que dentro de una serie de cosas que se hicieron allí, se me instruyó en lo que es la entrada, práctica, iniciación del rito musulmán, ¿no? Del rito antes de ir a una mezquita. Ahí estoy lavando los pies, tal como me indica la persona que me acompañaba en ese momento, ¿no? El musulmán debe ser aseado. El procedimiento de la siguiente manera: debe ser aseado de cara hasta la nuca. Yo no tengo problema, no tengo pelo. Del codo hasta los dedos de las manos, y de rodillas hasta los dedos de los pies. Las rodillas, perdón, hasta los dedos de los pies. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Importante, el rezo de los viernes. ¿Qué me decía, por ejemplo, nuestro intérprete
de un organismo de inteligencia que teníamos, que nos decía que un musulmán puede faltar a una oración o puede faltar a la mezquita a un momento dado, pero la que no puede faltar es la más importante, que es la del viernes, ¿no? Esa es bastante importante, y ahí pues se juntaba gente de todo tipo y podías ver a todo el mundo, a toda la comunidad en los viernes podías ver a toda la comunidad de ese pueblo, de esa zona, de esa ciudad reunida. El Ramadán, en este momento estamos en pleno Ramadán. Tengo un soldado que lo está practicando. El otro día tuvo que tomar agua porque hacíamos instrucción y tuvo que tomar agua y pedía perdón. Bien, el mes de Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. Consiste en no ingerir cuerpos extraños en el organismo desde el alba hasta la puesta de sol. Incluye comida y líquidos. No está permitido sexo en ninguna de sus formas, ni fumar, ni maquillarse, ni perfumarse, tanto en varones como damas. ¿Quién está exento o exenta? Personas enfermas, personas incapacitadas por algún hecho, como digo yo, psicológico o por enfermedad, embarazadas, personas con el periodo, mujeres con el periodo, están exentos de esto. En Afganistán me acuerdo que teníamos a un conseguidor que nos conseguía cosas, comidas, líquidos y materiales, que cuando decía que cuando estaba en bajo techo podía tomarse lo que quisiera, ¿no? Y tomar Fanta, así. Bueno, la mirinda, ¿no? Que se toma en Afganistán. La limosna, zakat, ¿no? Es obligación para todos aquellos que tengan unos beneficios económicos anuales superiores a un mínimo establecido, y consiste en la donación de un porcentaje de esas ganancias a quienes lo necesitan, al cabo del año, ¿no? Si al cabo del año las ganancias dinerarias, una vez deducidas de las necesarias propias y familiares, equivalen a 85 gramos de oro puro o más, el zakat es de 2,5 de valor. Es como culturilla, ¿no? Habitualmente esta donación se hace en la mezquita el día anterior a la finalización del ayuno del mes de Ramadán. Bueno, es una curiosidad que a mí nunca conseguí saber qué día era ni consistía, pero bueno, he sacado aquí la conclusión. Es curioso, y aquí está plasmado, ¿no? Aquí lo pongo: consiste en la entrega voluntaria de una cantidad que puede ser variable, pero ronda el de 2,5 de los ingresos, ¿no? Quinto precepto, la peregrinación, el Hajj. Recordar que toda persona que acude, todo musulmán, está obligado a acudir a la Meca, a este lugar donde está la Kaaba, alrededor de la Kaaba, una vez en la vida. Cuando lo hacen y vuelven, tienen el título de denominación de Haji. Lo que le ocurría a los jefes de equipo operativo nuestros o de inteligencia, que en este caso los afganos a los que entrevistábamos pedían hablar conmigo, por ejemplo, con el Haji del grupo, ¿no? En este caso era pues una persona. Bien, se le considera la primera mezquita de la historia, la segunda la de Jerusalén, la de Al-Aqsa. Cuenta la tradición que Noé la construyó, fue destruida por el diluvio, y luego también otra vez por petición de Alá, por medio del ángel Gabriel, en este caso a Abraham, le pidió que la construyera otra vez. La construyó y aparte le dio una piedra, la roca, una piedra que era blanca como la leche, que la colocó y actualmente es negra según la tradición islámica por los pecados de los fieles. ¿Qué dice? La construyó junto con su hijo dentro de una sala de granito blanco, donde hay un banco donde antiguamente se harían las ofrendas. Bien, en la época de Muhammad se adoraban a diferentes deidades, como he dicho antes. Él ya decide que no se debe hacer eso y se unifica a la figura de Alá. Originalmente Jerusalén fue el primer sitio de oración. Bueno, lo tengo que apuntado. ¿Por qué? Porque me resulta curioso que ahora conocemos, ¿no?, la típica de que ellos hay que rezar en dirección a la Meca. Pues antiguamente, en los orígenes, los hadices cuentan de que Mahoma siempre rezaba en dirección a Jerusalén, hasta que el ángel Gabriel, en otra de sus apariciones, en mitad de una oración del viernes, le dice a Mahoma que rece en dirección a la Meca a partir de ese momento. Con lo cual Mahoma se levanta, gira su rezo en lo que él considera dirección hacia la Meca, y a partir de ese momento todos los fieles hicieron lo mismo que hizo Mahoma.
Y a partir de ahí se considera la Meca como lugar de oración, donde tienen que ir todos los rezos. A lo que hablábamos antes, el sexto precepto, la yihad. ¿A quién tenemos aquí? En un futuro, aunque ya lo sabrán ustedes, tengo una audiencia bastante nutrida de conceptos. Aquí tenemos a 4 personajes importantes por sus hechos y por sus acciones, ¿no? Que es lo mismo. Bien, de izquierda a derecha tenemos al líder actual de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, egipcio, médico de profesión, cofundador, no principal como Bin Laden o Abdullah Khan, pero sí, otro fundador de Al-Qaeda, actualmente es el número 1, y se le considera el líder ideológico de Al-Qaeda. De hecho, aunque era Bin Laden, pero el líder era él, ¿no? Toda Al-Qaeda se movió el camino fuerza y las ideas fuerza que se siguieron fueron las que dictaminaba Ayman al-Zawahiri. A la derecha tenemos al líder de Boko Haram, a la derecha de él tenemos al líder ya fallecido del Estado Islámico, al-Baghdadi. A su derecha al líder chiita, respetado por todo el mundo musulmán chií, incluso suní también, que es Hassan Nasrallah. Es extraño que, igual que Ayman al-Zawahiri, una persona de este ámbito, líderes de estas organizaciones, sigan vivo con la tradición que tiene, ¿no? Hassan Nasrallah, ahora mismo está escondido, es el secretario general, no es líder, sino secretario general de Hezbollah, y es una persona bastante respetada, como he dicho antes. ¿Qué dicen? Todos ellos llamaron a la yihad, igual que Bin Laden, todos ellos llamaron a la yihad. ¿Se considera la yihad un sexto precepto? Es una buena base de debate que podríamos contemplar, o en caso de que no podamos hacer un debate por tiempo, por forma o por lo que sea, pueden plantearse ustedes, es decir, ¿podría ser considerado el futuro sexto precepto del Islam? ¿Puede comprender o asimilar la yihad como otro de los pilares fundamentales? Una pregunta muy buena que se puede hacer uno mismo. La yihad. Se entiende la yihad como esfuerzo a favor del Islam, como hemos dicho antes, y se comprenden 2. La yihad mayor, que es entendida como los principios teológicos y culturales, y no supone un problema. Es un esfuerzo a favor de la yihad, del Islam. Luego tenemos la yihad menor, aquí viene el problema. Es un esfuerzo individual o colectivo por alcanzar los objetivos del Islam, entre los que encuentra la expansión geográfica. Uno de los objetivos que marca el Corán es la expansión geográfica, igual que marca también la del cristianismo. En el cristianismo tuvimos las cruzadas. La gente se olvida que también tuvimos nuestra propia yihad, que fueron las cruzadas, y también en la expansión geográfica. Ellos entienden que hay que hacerlo o a la fuerza, como vamos a decir ahora. Para alcanzar estos objetivos, el Corán contempla 3 vías. La de la palabra, como un primer intento de conversión al Islam. La del dinero, purificación a través de la financiación. Por ejemplo, en el Estado Islámico se permite a los cristianos permanecer dentro del califato si ellos pagan un tributo. Ahí viene, por ejemplo, el esfuerzo a favor de la yihad, del Islam, por medio del dinero. Un apoyo, ¿no? Y luego tenemos la yihad de la espada, que contempla así el Corán, ¿no? La más preocupante es la terrorista. Bin Laden en el 1988 llama a la yihad contra los Estados Unidos. Y tenemos la imagen suya muy joven en ese año, en una cueva, que es la cueva en el valle de Tora Bora. De ahí viene la batalla de Tora Bora, plasmada en la película 12 Valientes, en el libro Soldados a Caballo. Lo que él entiende como la geografía coránica, ¿no? Ahí tenemos Dar al-Harb y Dar al-Islam. Dar al-Islam, la casa del Islam, territorio donde todo es Islam, religión, gobierno y ley. Esa expansión que ven ustedes como Dar al-Islam, luego ven en un futuro que la contempla y la forma ideal del califato del Estado Islámico. Y luego está Dar al-Harb, casa de la guerra, entendido como todo aquello que no es Islam. En este se debe, por mandato divino, realizar todas las acciones necesarias para extender el Islam. Lo que entendemos como estas acciones de lobos solitarios, células que se activan y se radicalizan por Europa, por Estados Unidos, ¿vale? Por Europa del Este, incluso por Rusia.
eh, cuando entienden que la guerra se hace en territorio enemigo. Aquí tenemos un cuadro que yo rellené en su día y que lo he vaciado, ¿no? Aquí tenemos qué zonas, qué actores políticos principales, actores económicos principales, agentes externos y actores religiosos que afectan tanto en Europa, en Estados Unidos, en África y en Asia. A mí, sobre todo en Estados Unidos, me costó rellenarlo, hay que hacer una investigación. Yo les animo a que al final del curso lo entreguen por medio de la plataforma o por el mail, que siempre viene vinculado al temario, porque a mí este cuadro, que lo he modificado en colores y en forma, que es como me lo puse yo, para entenderlo, fue el que me dio ver a mí todo el escenario, todos los actores que intervienen en todos los lados. Si yo veía que salía una noticia en relación a Boko Haram, yo iba a este cuadro y veía Boko Haram en Nigeria, vale, Sahel y en África. Iba de abajo para arriba o de arriba para abajo. Es muy interesante. Ansar al-Sharia, hablaremos de él en el Magreb, en Libia. Veremos cómo los libios han participado prácticamente en todas las guerras, en todas las llamadas a la yihad, tanto soviéticas como incluso palestinas. Bueno, un país que habíamos fallido, que Gaddafi lo tenía controlado y no supo, bajo mi opinión subjetiva totalmente y propia, Occidente lo supo solucionar. En cuanto a Libia, que por ejemplo salta una noticia en Egipto, vale, ¿quién actúa allí? Estados hermanos musulmanes, también al Sharia. En Líbano, Hezbollah, Oriente Próximo, Asia, vale, lo tenemos colocado. ¿Qué actores políticos? Vaya, pues a lo mejor en Hezbollah, actores políticos, ahí tenemos principales, tenemos a Hassan Nasrallah, o tenemos a Navi Berri, ¿no? Es el líder de Amal. ¿Quién es Amal? Nos lo preguntamos. ¿Es un actor económico? No. ¿Pero es un agente externo? Tampoco. ¿Pero es un actor religioso? Pues sí. ¿Vale? ¿Quién es Amal? Podríamos, quien quiera desgranar quién es Amal, pues lo podemos ver. O lo pueden ver, ¿no? ¿El movimiento talibán? ¿En qué estado está? Podemos verlo. ¿En Pakistán? ¿Qué es TTP? Vamos a verlo. ¿Quién fue el FIS? El GIA, actualmente el ACMI. Pues casualmente el GIA, el FIS, cuando se unieron, ¿a quién se vio nacer? Pues a ACMI, ¿no? ¿Quién fue el FIS? Súper importante. ¿Quién fue el GIA? Si vamos a una noticia en relación al FIS, tengo dudas, voy a mi cuadro, FIS, Argelia, Magreb, África. No sé si me explico. Interesante que lo investiguen, que lo estudien. Yo lo miraría. Al final del curso pues me lo entregan o no es obligatorio, solo que para ver si coinciden con los míos. El mío fue corregido en algún punto por gente que sabe y gente experta y gente de zona. Cuando estuve en Irán, por ejemplo, yo como cultura, mis países son mentira. Mi luna de miel fue en Irán, me recorrí toda la República Islámica de Irán bajo consejo y aceptación de la embajada. Tenía amistades dentro de lo que es el servicio de inteligencia allí y me aconsejaron ir, así que mi mujer y yo, que somos personas inquietas, decidimos huir de lo típico de ir a Roma, de ir a Bali, de ir a Tailandia, a otros sitios típicos, o a Ruta 66 en Estados Unidos, y viajamos a Teherán, y de Teherán nos movimos por todo el país. Y allí, antes de viajar, me lo miré, dije, vamos a ver, ¿no? Sobre todo el tema de Hezbollah, qué actores habían allí. Aquí no está relacionado porque en verdad allí la Guardia Revolucionaria tiene todo controlado, pero cuando hablabas con ellos sentías que se sentían orgullosos de su país. Igual se siente la mitad de los cubanos o igual que se siente algunos venezolanos y venezolanas. Allí se sentían orgullosos de que su ejército estaba conteniendo por un lado a los talibanes y por otro al Estado Islámico, ¿no? Ya que es un país que tiene fronteras con países problemáticos y fallidos. Pues bien, ahí tenemos un cuadro que podemos rellenar y es muy interesante, te obliga a investigar. Aquí tenemos los términos, saben varios términos. He tenido un problema con la grabación, lo voy a repetir, si está repetido pues se lo saltan, pero creo que le he dado a detener y he vuelto a darle a iniciar y creo que nos ha grabado. Pero por si acaso lo digo otra vez. Términos, en esta transparencia que es la última, los términos
ACMI, Muyao, Assam, Daesh, el término controvertido, ECO, India, EI, ACPA, Tango Papa, que es TTP, Talibán, que es el movimiento talibán en Pakistán, el FIS y el GIA. Muy importante el FIS y el GIA, por lo que supuso en los 90, en dónde fue, que fue en Argelia, cómo Francia dejó la zona, luego cómo se apoyaron los hermanos musulmanes, bueno, a quién dieron lugar, para arriba. Y luego el término controvertido de Daesh, muy interesante, ¿vale? Daesh es peyorativo, Daesh es lo más acertado para ellos, ¿no? Y con esto terminaríamos lo que es la introducción al Islam y pasaríamos a las organizaciones terroristas. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, intentaremos dar la solución, darle luz. Y como siempre, les agradezco su atención.